Las penas accesorias son aquellas que, sin estar expresamente establecidas para la comisión de una infracción penal, se imponen junto con una pena principal por disposición de los artículos 54 y siguientes del Código Penal. En este vídeo hablaremos de estas penas accesorias que, como veremos, son penas privativas de derechos. Nos aproximamos a las penas privativas de derechos accesorias por contraposición a las llamadas penas principales. ¿Qué es una pena principal? Una pena principal es aquella pena que está legal y expresamente establecida para cada delito. Es decir, a lo largo de la parte especial del Código Penal, cada precepto penal establece su supuesto de hecho y su consecuencia jurídica, indicando la pena en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad, qué tipo de pena y qué cantidad de pena se va a aplicar para cada caso. No ocurre lo mismo con las penas accesorias, que precisamente se caracterizan porque no están expresamente establecidas para cada delito de la parte especial del Código Penal. Entonces, ¿cómo es que se pueden aplicar unas penas accesorias que no están expresamente recogidas en cada precepto de la parte especial? Bueno, esto es posible por disposición legal del Código Penal de los artículos que vamos a ver en este vídeo, artículo 54 a artículo 57 del Código Penal. Por eso definimos las penas accesorias como aquellas que, aun no imponiéndolas especialmente la ley penal, esta norma, la ley, declara que otras las lleven consigo. Estas otras penas que van a llevar consigo una pena accesoria son las penas principales. Por tanto, una pena principal puede y en ocasiones debe llevar consigo una pena accesoria. La cuestión de las penas accesorias es un poquito compleja y por eso, precisamente para facilitar un poco la exposición, hemos dividido este vídeo en tres grandes bloques de penas accesorias. Vamos a hablar, en primer lugar, de las penas accesorias según la gravedad de la pena principal de prisión impuesta. En segundo lugar, vamos a hablar de penas accesorias, pero según el delito cometido. Y finalmente hablaremos de las penas accesorias según el tipo de delito y también la cualidad de la víctima de ese delito, porque son los tres grandes bloques que diferencia el Código Penal en los preceptos penales que he mencionado. Vamos a comenzar por el primero de ellos, por según la gravedad de la pena de prisión principal impuesta. Es decir, se impone una pena de prisión que es la pena principal. Y esa pena de prisión puede tener una duración mayor o menor. Aquí, digamos, la frontera que nos interesa es si es más o menos de 10 años. Porque si la duración de esa pena de prisión es hasta los 10 años, en realidad menor de 10 años, en ese caso, indica el artículo 56 que en este tipo de penas de prisión inferiores a 10 años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas accesorias alguna o algunas de las siguientes. Y se establecen tres penas accesorias. En realidad, como nos dice que impondrá alguna o algunas, se refiere a que obligatoriamente tendrá que imponer al menos una de ellas, aunque puede imponer los tres bloques, en su caso, si corresponde. Estas penas son, en primer lugar, suspensión de empleo o cargo público. En segundo lugar, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y en tercer lugar, inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento o cualquier otro derecho, o prohibición de la patria potestad incluso. Pero siempre que estos derechos hubieran tenido relación con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, porque de lo contrario no se podrán imponer estas penas que hemos mencionado en el apartado tercero. Por tanto, en muchas ocasiones ello llevará a que la pena accesoria que se imponga cuando se ha impuesto una pena de prisión inferior a 10 años, pues sea la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. ¿Por qué? Porque no se podrá imponer la suspensión de empleo o cargo público si no hay ningún empleo o cargo público que suspender, y tampoco las penas que hemos mencionado de inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, si no tienen relación alguna con el delito cometido.
Bien, en segundo lugar, el segundo bloque sería el supuesto de que la pena de prisión principal sea igual o superior a los 10 años. Igual o superior a los 10 años. En este caso, distinguimos un supuesto de imposición obligatorio y otro supuesto facultativo según el artículo 55 del Código Penal. Vamos a por el obligatorio. El obligatorio nos dice que en estos casos, y repito una vez más, cuando se ha impuesto una pena de prisión igual o superior a 10 años, en este caso, esta pena principal llevará consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviera prevista como pena principal para el supuesto de que se trate, que no suele ser común. Y además, con carácter facultativo, el juez podrá además disponer la inhabilitación especial para el ejercicio, volvemos a repetir, de patria potestad, tutela, curatela, guarda, acogimiento, privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido. Esta vinculación debe ser real y por eso esta vinculación debe determinarse expresamente en la sentencia. Esto en lo que respecta, por tanto, a la imposición de estas penas accesorias según la gravedad de la pena principal impuesta. Hay que referirse a su duración. La duración es sencillo porque tendrán la misma que la pena principal. Establece el artículo 33.6 del Código Penal que las penas accesorias tendrán la duración que respectivamente tenga la pena principal, excepto lo que dispongan expresamente otros preceptos del Código Penal. Vamos a ver, de hecho, posteriormente, un poquito más adelante, que en otras ocasiones, tratándose de otras penas privativas de derecho, tendrán una duración diferente y un pelín más complicada de obtener. Vamos a ver el segundo bloque, y es según el tipo de delito cometido. Cuando se trata de determinados delitos que vemos ahí, homicidio, aborto, lesiones contra la libertad, torturas, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexual, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio, contra el honor, contra el patrimonio y el orden socioeconómico y contra las relaciones familiares. En estos casos, cuando se comete uno de estos delitos con carácter facultativo, según el artículo 57.1, repito, facultativo, atendiendo a la gravedad de los hechos y al peligro que esta persona, que el delincuente represente, los juzgados y tribunales van a poder acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48 del Código Penal, que si recordamos es el clásico trinomio de prohibición de aproximarse, comunicarse o de residir o acudir a determinados lugares. Es decir, las prohibiciones del artículo 48 son, por un lado, atendiendo a esa gravedad que hemos dicho, por un lado, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. En segundo lugar, pues será la prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a las personas que determina el juez, o la tercera pena privativa de derechos contemplada en el artículo 48 del Código Penal es la prohibición de comunicarse con la víctima, con sus familiares o con las personas que determine el juzgado o el tribunal. Repito una vez más, este tipo de penas, cualquiera de estas tres penas contempladas en el artículo 48 del Código Penal, pueden imponerse facultativamente, atendiendo a la gravedad de los hechos y al peligro que el delincuente represente cuando se comete uno de estos delitos, facultativamente. ¿Cuál va a ser la duración de estas penas? Esto ya es un pelín más complejo. La duración de estas penas accesorias depende de la pena principal, de si es de prisión o si es de otra naturaleza, y depende de la gravedad del delito en cuestión. Vamos a distinguir dos supuestos. En primer lugar, cuando la pena principal es una pena de prisión. Este quizás es el supuesto más complejo. Cuando la pena principal es pena de prisión, nos dice que la duración de estas penas accesorias será, si es grave, de 1 a 10 años y si es menos grave, de 1 a 5 años. Pero ojo, nos dice de 1 a 10 años por un tiempo superior al de la duración de la pena de prisión impuesta en sentencia. Y nos dice, tratándose menos grave, de 1 a 5 años por un tiempo superior al de la duración de la pena de prisión impuesta en sentencia. ¿Qué significa esto de por un tiempo superior al de la duración de la pena de prisión impuesta en sentencia? Esto es un pelín más complicado. Hace referencia a que la pena privativa de derechos del artículo 48 va a ser superior, va a exceder
lo establecido en la pena de prisión, es decir, la duración de la pena de prisión. Lo vamos a ver mejor con un par de ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. En el primer ejemplo, pensemos que la pena principal es de 10 años de prisión. Repito, pena principal de 10 años de prisión, una condena por uno de estos delitos que acabo de mencionar. Bueno, en estos casos, ya sabemos que como es una pena grave, de 10 años de prisión, en ese caso, bueno, y es un delito grave, desde luego, al ser castigado con esta pena, la pena accesoria tendrá una duración de entre 1 a 10 años. De 1 a 10 años. Vamos a suponer en este ejemplo que el órgano juzgador elige la mayor duración de todas posible, que es de 10 años. Pero si es de 10 años, es de 10 años por un tiempo superior a la duración de la pena establecida en sentencia. Por tanto, ahí lo vemos, eso supondrá que la pena accesoria superará por 10 años la duración de la pena de prisión. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la duración de la pena accesoria será, si sumamos 10 más 10, un total de 20 años de duración. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que cuando la persona salga de prisión continúe en vigor, en este caso durante 10 años, esta prohibición. Por ejemplo, la prohibición de aproximarse a la víctima de un delito sexual, por ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a verlo con otro ejemplo, pero muy similar. En el segundo ejemplo sería una pena menos grave y un delito menos grave. Pensemos que la pena principal es de 3 años de prisión y que se trata de un delito menos grave, por tanto, correspondería pues entre 1 a 5 años. Pongamos por caso que en este caso el juzgador ha decidido que la duración de la pena accesoria sea por un tiempo de 2 años. Pero eso sí, repito nuevamente, 2 años superior al de la duración de la pena de prisión. Por lo tanto, será 3 años más los 2 años que dure la pena accesoria. Por tanto, en este caso, ello dará lugar a que la pena accesoria pues tendrá una duración total de 5 años. 5 años, los 3 años que dura nuestra pena de prisión, ¿verdad? Más los 2 años por un tiempo superior a la pena de prisión impuesta en la sentencia. Esto cuando la pena principal sea de prisión. Cuando la pena principal tenga otra naturaleza, es muchísimo más sencillo, porque en ese sentido se nos da una escala estableciendo máximos. Y nos dice, si el delito es grave, máximo de duración 10 años. Si el delito es menos grave, máximo de duración 5 años. Si el delito es leve, máximo de duración será 6 meses, de acuerdo con el artículo 57.3 del Código Penal. Por tanto, en estos máximos, en función del delito, pues será el juzgado o tribunal el que individualizará la duración concreta de esa pena accesoria. Pero, repito, este segundo supuesto es cuando la pena principal tiene otra naturaleza diferente a la pena de prisión. Una vez que hemos visto este segundo bloque, vamos a hablar del tercero, que es muy fácil y muy similar al anterior, que es según el tipo de delito, pero también entra en juego otro factor más, que es la cualidad de la víctima. Bueno, en primer lugar, se trata de los mismos delitos que hemos mencionado anteriormente. Los mismos: homicidio, lesiones, aborto, delitos contra la libertad, o a lo mejor se me olvida alguno, torturas, contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad sexual y contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, inviolabilidad del domicilio, patrimonio, orden socioeconómico y relaciones familiares. Pero es que, además, se realiza en relación a ciertas víctimas concretas. ¿Qué víctimas son estas? Pues las tenemos ahí, cuando los delitos se cometan contra quien sea o haya sido el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o sobre descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, que convivan con la persona o que sean sujetos a patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, guarda de hecho, o sobre una persona amparada en cualquier relación que se encuentre integrada en el núcleo de convivencia familiar, o finalmente sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados. Estos elementos harían referencia a la denominada violencia de género, violencia doméstica y violencia asistencial en el último caso. Bueno, cuando, repito, se comete un delito,
de estos que hemos mencionado y además la víctima es una de las que acabamos de mencionar, pues en ese caso se establece un supuesto de imposición obligatoria de una pena privativa de derechos que es la recogida en el artículo 48.2 del Código Penal. Es decir, la prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares o a otras personas que determine el juez. Repito, cuando se trata de estos delitos y estas víctimas, la imposición de esta pena privativa de derechos es obligatoria, que es la prohibición de aproximación. Y además, recordemos que, como se trata de alguno de estos delitos que he mencionado anteriormente, el juzgado o tribunal podrá decidir, pero solo ahora facultativamente, no será obligatorio, la imposición de una de las penas privativas de derechos que acabamos de ver, la del artículo 48.1 o lo del artículo 48.3. Pero en todo caso, la del 48.2 deberá imponerla obligatoriamente, necesariamente deberá imponerla. De este modo, y con esta pena, terminando con estas tres modalidades de penas privativas de derechos, terminaríamos este pequeño vídeo sobre las penas accesorias contempladas en los artículos 54 y siguientes del Código Penal.